Quiero extenderte una cordial y cariñosa bienvenida una vez más a nuestro seminario discipulado en grupos pequeños. Ya estamos en el nivel avanzado y estamos vinculando cada una de las metas de la Unión Peruana del Sur con los grupos pequeños. Vamos a repasar entonces las metas. En las metas, nosotros tenemos, en las metas CRM, tenemos 6 énfasis importantes que la Iglesia debe promover y debe tener sus objetivos y cumplirlos. Tenemos el estudio de la Biblia, los grupos pequeños, las parejas misioneras, el planteo de iglesias, los bautismos y los donantes fieles. 6 metas sobre las cuales gira el accionar misionero de nuestra iglesia. 6 frentes misioneros que nunca debemos descuidar en nuestra iglesia. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del frente misionero número 5, de la meta número 5, los bautismos y los grupos pequeños. Los bautismos es un tema muy importante en la palabra de Dios. Vean ustedes lo que dice en la Biblia, en Marcos capítulo 16, versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La palabra de Dios es muy clara respecto del tema del bautismo. Toda persona que cree debe ser bautizada. Y el bautismo viene a ser la señal exterior de lo que Cristo ha hecho en la vida de esta persona, de su compromiso con el Señor Jesucristo. Entonces, realmente es muy importante, es un mandato de Jesús. Cuando nosotros vamos a la Gran Comisión, encontramos que Jesús incluye dentro de la Gran Comisión el verbo bautizar. Es importante que la iglesia esté permanentemente bautizando. Pero nosotros vamos a encontrar un texto muy interesante también en la Biblia que dice lo siguiente. 1 Corintios capítulo 1, versículo 17, dice el apóstol Pablo, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y entonces uno puede decir, pero ¿qué es lo que dice aquí el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está diciendo que Cristo no lo envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo aquí? Yo sospecho que en el tiempo del apóstol Pablo posiblemente había muchas personas que solamente estaban interesadas en el tema de los resultados, el bautismo. A ver, Pablo hizo su campaña de evangelismo, a ver, ¿cuántos bautismos tuviste? Y entonces esa va a ser la medida de tu éxito. Y yo imagino al apóstol Pablo respondiendo de esta manera, ¿no? Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. En otras palabras, el apóstol Pablo me está diciendo aquí, Cristo me mandó a trabajar en las causas. Y entonces, cuando yo estoy predicando el Evangelio, mi ocupación principal, predicar el Evangelio, sin duda tendré bautismos, pero no porque sea ese mi énfasis principal. Mi énfasis principal es la predicación, trabajar en las causas. Pero la predicación trae resultados. Y los resultados son los bautismos. Veamos otra declaración aquí en la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 9, versículo 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. El apóstol Pablo ahora habla acerca de ganar al mayor número. ¿Quién sabe, podría decir así, bautizar al mayor número? Porque el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Entonces, aquí nosotros vemos que lo que está intentando hacer el apóstol Pablo es llamar a la iglesia para que tenga un equilibrio respecto del tema de los bautismos. Porque con respecto al tema del número de bautismos puede haber grandes extremos entre las personas. Y de hecho existen extremos para tratar el tema del bautismo. Hay un extremo que vamos a llamar el extremo de la numerofobia. Hay personas que le tienen miedo a los números, no los blancos de bautismo, pero ¿cómo puede ser posible tantos números? Los pastores solo están pensando en los números. Y acabamos de leer que el apóstol Pablo estaba pensando, quiero ganar al mayor número. Y entonces yo no puedo ser un número fóbico. Yo tengo que tener equilibrio. Es decir, no puedo tener miedo de los blancos, de establecer una cantidad para que inspire, para que desafíe a la iglesia. Es necesario poder desafiarnos con los blancos. No debemos tener miedo de los números, de los blancos que se establece. Entonces, un extremo en el que muchos caen es el extremo de la numerofobia. Es decir, el extremo de el miedo a los blancos y a los números. Pero tenemos otro extremo también. Y ese otro extremo vamos a llamarle el extremo de la numerolatría.
La idolatría de los números, ¿no? Es decir, una persona que se enfoca tanto en los números, en los resultados, que no le interesan los medios, cómo se alcanza ese número. Para esa persona cualquier medio es válido con tal que se alcance un número, porque idolatra los números, porque cree que los números le dan una medida exacta de su trabajo y piensa que cuanto mayor número es mucho mejor evangelista o predicador o pastor o líder. Entonces ese otro extremo es el extremo de la numerolatría, un extremo también que nosotros debemos evitar. Hay dos extremos, por lo tanto. No podemos ser numerofóbicos, pero tampoco podemos ser adoradores de los números, ¿no? Numerolatras, vamos a decir así, ¿no? Nosotros necesitamos ir al medio en esta cuestión. Debemos ser equilibrados como en todas las cosas. Vean lo que dice el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Miren ustedes lo que dice la palabra de Dios. Aquí hasta Jesús nos habla acerca de los números, ¿no? Pero en los números que Jesús nos habla, nos da un mensaje tremendo. Cada número es una persona. Cada número es un ser humano. Cada número representa a alguien con aspiraciones, con sueños. Cada uno representa a alguien que ama, a alguien que tiene pasiones, a un ser humano. Cada número es un ser humano. No es apenas una estadística. Nosotros nunca podemos cometer el error de pensar en las personas como números, como estadísticas. Frente al Estado peruano yo tengo mi número de DNI. En la iglesia yo no puedo ser un número. Miren ustedes cómo la palabra del Señor me dice que en el cielo una persona, uno, es tan importante que hay un gran gozo en el cielo por uno que se arrepiente que por 99 que son justos. Ahora imagínate, si es uno que se arrepiente que origina tal gozo en el cielo, ¿cómo será con 2? ¿O cómo te imaginas con 3? ¿Cómo será ese gozo? Será triplicado. Y si son por 100 nuevos justos, 100 pecadores que se arrepienten, entonces el gozo es centuplicado. En otras palabras, en la palabra de Dios encontramos que sí, debemos considerar a las personas como personas y no como números. Y yo me alegro cuando vemos los bautismos en la iglesia, ¿no? Son eventos maravillosos, ¿no? He tenido la oportunidad de hacer bautismos en el río y en el mar. Quizá uno de los eventos más maravillosos es cuando bautizamos en el río, ¿no? Y está la fila de gente, 70 personas ahí listas para poder ser bautizadas. Y la iglesia que está ahí rodeando, ahí en la orilla, ¿no? Cuánta felicidad, es una fiesta en la iglesia. Quizá la fiesta más linda de la iglesia es cuando tenemos los bautismos. Y cuando los bautismos se celebran con toda alegría, con solemnidad. Ver el abrazo del grupo pequeño con la persona que se ha bautizado. El abrazo de la familia recibiendo al hijo que hace tiempo que no quería saber nada con Dios y ahora aceptó a Jesús. Es una alegría tremenda, es una alegría maravillosa. El bautismo es un evento en el que un pecador se arrepiente y origina gran gozo en el cielo. Y origina sin duda gran gozo en la tierra. No podemos minimizar el número de los bautismos, no podemos idolatrar el número. Tenemos que ver en su justa dimensión. Cada número es una persona y cada persona origina gran gozo en el cielo. Ahora, cuando nosotros vamos al tema de las 6 metas, vamos a encontrar que hay una relación muy interesante. Vamos a ir entonces a nuestro cuadro de las 6 metas, solamente que vamos a cambiar un poquito las cosas en el cuadro. En nuestro cuadro de las 6 metas vamos a encontrar lo siguiente. Las primeras 4 metas tienen que ver con las causas. El estudio de la Biblia, los grupos pequeños, las parejas misioneras y el plantío de iglesias. Todo esto tiene que ver con las causas. Y lo que son las 2 últimas metas son resultados. Los bautismos y los donantes fieles son resultados. Entonces nosotros debemos aprender a trabajar en las causas y no tendremos que preocuparnos por los resultados. En la medida que una persona trabaje por las causas, en el estudio de la Biblia, en los grupos pequeños, en las parejas misioneras, en el plantío de iglesias, entonces lo que vamos a tener es que nosotros vamos a tener bautismos y vamos a tener donantes fieles. Sin duda muchos padres me están escuchando. Muchos de nosotros nos preocupamos por el crecimiento de nuestros hijos y es bueno hacer eso. Pero tú no puedes estar preocupado por el crecimiento colocando la regla y colocando una marca en la pared para ver cuánto está creciendo tu hijo cada día.
puede ser una preocupación, algunos mucho enfatizan eso, ¿no? Pero la preocupación mayor que debe tener un padre es que su hijo coma adecuadamente, ¿no? Que su hijo haga ejercicios, y entonces eso va a hacer que su hijo crezca. Una buena alimentación, ejercicios, y entonces la salud de él va a estar mucho mejor, va a crecer y el padre va a estar feliz. Pero uno enfatiza en las causas, en la alimentación y el ejercicio, y después se goza con los resultados, que es el crecimiento de los hijos, ¿no? De la misma manera en la iglesia. No podemos andar preocupados, oh, bautismo, donantes fieles. No, no. Si nos preocupamos en las causas, entonces los resultados se van a dar de todas maneras. Es necesario que podamos tener una idea muy clara acerca de dónde debe ir nuestro esfuerzo. Nuestro esfuerzo debe ir siempre en las causas. Y cuando nos esforzamos con el poder del Señor en las causas, sin duda alguna, el Señor va a ser el que da el crecimiento, ¿no? El Señor dará el crecimiento en los aspectos de los bautismos y en el aspecto de los donantes fieles, que son los otros énfasis de las metas de nuestra unión. Ahora, vamos a imaginar que una persona, un pastor, tiene en su iglesia la meta de 100 bautismos. 100 bautismos. Y entonces uno puede plantear la siguiente pregunta. ¿100 bautismos es mucho o es poco para una persona? 100 bautismos, yo creo que esa es una buena pregunta que uno puede hacer, ¿no? 100 bautismos, ¿es mucho o es poco para una persona? Bueno, yo diría que 100 bautismos es mucho para una persona, definitivamente, ¿no? 100 bautismos en un año para una persona es mucho, pero si nosotros pensamos que esos 100 bautismos es para una iglesia que está trabajando, para una iglesia que tiene grupos pequeños, para una iglesia que tiene parejas misioneras, entonces sin duda ese número no es mucho. Si tengo una iglesia de 1000 personas, un blanco de 100 no es mucho. Si tengo 50, 60 grupos pequeños, un blanco de 100 no es mucho. El gran problema es que muchas personas quieren solas lograr su blanco y corren detrás de eso, van detrás de otra cosa, hacen esto, hacen otro y al final quedan extenuadas completamente sin alcanzar lo que se habían propuesto. Pero el blanco no es para una persona, el blanco es para toda la iglesia. Y toda la iglesia necesita trabajar. Y cuando toda la iglesia trabaja, entonces ningún blanco va a ser un obstáculo para que la iglesia pueda tener alegría en el servicio misionero. El blanco es desafiante, pero recuerda, el blanco no es para una persona, es para toda la iglesia. Cada uno debe sentirse responsable de poder trabajar en bautizar, en llevar almas a los pies del Señor Jesucristo. Ese es el sentido de los blancos. No es para una persona, es para la iglesia. Y el pastor y el anciano de iglesia, el líder del ministerio personal, debe tener clara esa idea. Todos nosotros tenemos que hacernos cargo del desafío de nuestra iglesia. No hay que tener miedo a los números, no hay que idolatrar los números, pero hay que trabajar con inteligencia. Ahora bien, vamos a ver cómo se relacionan los grupos pequeños con los bautismos. Vamos a imaginar otra vez, vamos al mapa otra vez, ¿no? Imaginemos que aquí nosotros tenemos nuestra iglesia, nuestros grupos pequeños. Ahí están los grupos pequeños de la iglesia. Y yo hago la siguiente pregunta. Si tenemos unos 30 grupos pequeños en la iglesia, nosotros vamos a alcanzar más o menos bautismos que si nosotros tenemos unos 50, 60, 100 grupos pequeños. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuánto nosotros vamos a bautizar más? ¿Cuando tenemos más grupos pequeños o cuando tenemos menos grupos pequeños? Evidentemente que cuanto más grupos pequeños tengamos y los grupos pequeños organizados en parejas misioneras, entonces la cantidad de bautismos va a ser mucho mayor. Necesitamos organizarnos mucho mejor. Cada iglesia debe tener una organización donde haya grupos pequeños, parejas misioneras, donde haya una motivación misionera para que cada uno pueda alcanzar su blanco, luchar para extender el reino de Dios en la tierra. Y entonces, con la colaboración de todos, podemos alcanzar los blancos de bautismos. Ahora, nota una cosa interesante. Hay muchas personas que alcanzan su blanco simplemente porque reunieron a un grupo de especialistas. Me reúno unos 7 a 10 instructores bíblicos, hago mi campaña y la iglesia no hace nada. O por lo menos la iglesia ora o da dinero, pero no tiene ningún compromiso misionero.
Entonces yo voy, fundo una iglesia y logro mi número de bautismos. O sea, que hasta el número yo puedo lograrlo solo si tengo un suficiente presupuesto y tengo un equipo especializado. Puedo lograr solo mi blanco de bautismos. Pero ¿cuál fue el beneficio para la iglesia? ¿Qué beneficio tuvo el pueblo? No participó en la obra misionera, no luchó para dar los estudios bíblicos, para buscar a los interesados, no tuvo solo fue de una élite de personas especialistas en dar estudios bíblicos, especialistas como evangelistas, pero la iglesia quedó con los brazos cruzados. Y eso se transforma en una maldición para la iglesia, porque cuando una iglesia no trabaja, se transforma en una iglesia que da trabajo. Que da trabajo en el sentido de que siempre hay problemas allí que resolver y la iglesia no avanza, no crece, rutina, monotonía. Pero cuando la iglesia está integrada, cada uno tiene algo para realizar, cada uno tiene una meta que cumplir, las cosas son diferentes. En ese momento la iglesia se convierte realmente en lo que es una iglesia, un grupo de personas que quieren extender el reino de Dios. Vamos a ver esta declaración de Elena de White que dice lo siguiente: Cristo ha hecho del bautismo la señal de entrada en su reino espiritual. Ha hecho de él una condición positiva que todos deben cumplir si desean ser considerados bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una condición que todos necesitamos cumplir, los bautismos. Y ser bautizados y llevar personas al bautismo es una de las alegrías más grandes que hay en la vida del cristiano. Trabaja con tu iglesia. Trabaja con tus líderes, ten tus grupos pequeños, organiza tus parejas misioneras, trabaja en las causas y como resultado vas a tener una linda cosecha de bautismos y va a traer una tremenda alegría para tu corazón y para tu iglesia. Que Dios te bendiga.